Hello. Les voy a mostrar una herramienta que sirve para, por ejemplo, agregar sombras. Es muy parecido a las máscaras de recorte que tiene Photoshop, pero no necesitas muchas configuraciones, no necesitas capas encima. Únicamente necesitas activar una opción en la barra de herramientas. Voy a utilizar una figura de ejemplo, le voy a poner un trazado, no es obligatorio que tenga trazado, yo quiero ponerle trazado para que vean cómo reaccionaría esta herramienta de máscara, por así decirlo entre comillas. Es una máscara, pero la herramienta se llama dibujar en el interior. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar la figura a la que le quiero aplicar esta máscara, seleccionarla, máscara o aislar, seleccionarla, ir a mi barra de herramienta, puedo presionar por ejemplo Shift D para cambiar a este modo, o puedo hacer clic en este tercer iconito que está debajo de mi selector de color. Entonces, al momento de que yo hago esto, se va a crear un marco de selección en esta herramienta. Bueno, en esta figura, indicándome que esta herramienta está activa. Y ahora sí, yo puedo, por ejemplo, crear sombras o crear decorados dentro de esta figura. Y esta herramienta, como les mencioné, va a funcionar como una máscara. Entonces, yo voy a hacer esta sombra a esta figura. Le voy a poner un color, notoriamente, a esta, que se note más, para que vean que va a respetar lo que sería el contorno de la figura. Ahora, para poder acceder a esto y personalizarlo como yo lo acabo de hacer, únicamente debo hacer doble clic en la figura y me va a llevar al subgrupo, ¿no? A la subcapa. Aquí está este iconito que ya quizá todos los conocen porque en algún momento han entrado. Y selecciono la figura, puedo volver a hacer doble clic, me va a llevar más dentro de este grupo y me va a permitir pues hacer modificaciones a esta figura. Yo puedo seguir modificándola, seleccionándola y pues así, todo lo que yo necesite, ¿no? Hasta duplicarla puedo y ya nada más salgo de estos subgrupos y ya tengo pues esta figura con, no sé, detallitos, sombreados, lo que a ustedes se les ocurra. Igual esta figura, voy a ir a la ventana de transparencia. La tengo seleccionada, la voy a poner en multiplicar y va a funcionar los modos de fusión, digamos que para hacer sombras o agregar efectos de iluminación, guiño guiño, pues puedo utilizar esta herramienta. Exclusión, sobreexponer color, nada más queda que aquí prueben los diferentes tonos que pueden utilizar para crear luces y sombras. Muy bien, esta es la herramienta que les quería enseñar. Por último, voy a dar un repaso a la creación de pinceles. Para crear pinceles yo puedo hacer dos tipos de pinceles, más bien les voy a enseñar a hacer dos tipos de pinceles, el de dispersión y el de arte. Bueno, voy a comenzar creando unos puntitos para generar un pincel personalizado. Yo lo estoy imaginando tipo para un achurado o algo parecido. Lo debo seleccionar y debo ir a la ventana de pinceles. A ver, propiedades, pincelitos, aquí está. Ahora, esta ventana pues tiene estos iconos que me indican los pinceles que ya hay, bote de basura para eliminar y el simbolito de mouse para agregar. Le voy a dar en agregar nuevo pincel y voy a elegir el de dispersión. El de dispersión me permite crear formas como de repetición para churados o efectos. Igual que esto pudo haber sido puntitos, bien pudo haber sido, por ejemplo, estrellitas, brillitos, lo que yo hubiera querido. Ahora, en métodos lo puedo dejar en, bueno, tamaño. Se refiere al tamaño del pincel, ¿no? Lo puedo dejar en fijo, le puedo poner, por ejemplo, al azar
que el programa elija, o puedo ponerlo, por ejemplo, con presión. Dependiendo de la presión que yo haga con mi lápiz, va a ser la presión en la que se va a aplicar. Espaciado, igual lo puedo dejar al azar, lo puedo dejar, por ejemplo, también a presión. Inclinación, el espaciado yo lo voy a dejar así. Quiero ser capaz de controlar este espaciado con mis configuraciones, ¿no? Dispersión, que tan disperso va a estar un dibujo del otro, como si fuera zigzag. Rotación, ángulo en el que va a salir. Puedo ponerle, por ejemplo, que salga al azar, o que salga por presión, o que salga por rotación. Yo voy a dejar este al azar por el momento, ya que son puntitos, no me gustaría que todos quedaran exactamente igual. Rotación respecto a, puede ser respecto a la página o puede ser respecto a mi trazado. Lo voy a dejar en trazado. Métodos, en ninguno, pues no va a haber cambios de color, pero si le pongo matices, pues yo podría elegir el color que requiero. Le voy a dar en OK. Voy a seleccionar el pincel. Tengo que tener cuidado al momento de que lo selecciono. Dice mi pincel. Ahí está, dice Raspberry. Ahora sí, selecciono y comienzo a aplicar estos efectitos. Y si hago doble clic puedo volver a modificarlo. Puedo, por ejemplo, modificar el espaciado. No quiero tanto espaciado, o quiero muchísimo espaciado, o no sé, la dispersión por defecto estaba bien, era adecuada. A mí me gustaba como estaba por defecto, entonces lo voy a dejar en 0. Ahí me equivoqué. Le voy a dar aquí en cancelar para que no se guarde. Si manejo la dispersión, ¿qué tan disperso va a salir? Lo puedo dejar, por ejemplo, respecto a la presión, matices, y le voy a dar OK. Aplicar a todos los trazos. Voy a elegir otro colorcito con el que aplicar esos pinceles y pues se va a cambiar al color que elegí. Porque lo tenía activado en matiz. Le voy a dar en suprimir. Muy bien, siguiente pincel, pincel de arte. El pincel de arte, como mencioné antes, son estos, que son estas barras rectangulares, que por ejemplo un pincel de lápiz para hacer efecto de lápiz. Nada más tú lo personalizas. Podría ser, por ejemplo, un pincel de rayitas. A ver, elegir el color negro. Hacer un pincel de rayitas, nada más para que vean. Selecciono, agrego, elijo de arte, le doy en OK. Me pide nombrarlo. Generalmente yo no nombro los pinceles porque los identifico por el icono, pero si necesitan tener una buena organización, pues ustedes pueden nombrarlos. Anchura lo voy a dejar en fijo. Cambio de escala de forma proporcional, estirar para encajar a la longitud de trazo, eso es lo que quiero. Que se estire para encajar en la longitud del trazo que yo estoy aplicando. Dirección, lo voy a dejar a la izquierda. Método, le voy a poner matices. Y voy a dejar esas opciones así, sin tocar. Vamos a ver, no ajustar las esquinas y los pliegues. Ajustar esquinas y pliegues para evitar la superposición. Lo ideal es dejarlo así marcado. Le voy a aplicar en OK. Ahora sí, voy a elegir el pincel y voy a elegir las 3 rayitas que hice. Y ya está. Tengo mi pincel de rayitas de espirales. Que nada más es cuestión de agarrar el rollo, como vieron acá que se deformó tantillo. Son formas, entonces pues tienen su límite, ¿no? Del tamaño y tanto lo que puedes hacer. Entonces siempre es bueno conocer las limitaciones del pincel que has diseñado para aplicarlo sin problema. Ahora estos pinceles hay que guardarlos porque si no, cerramos el archivo y ya no los vamos a encontrar. Para guardarlos debemos ir a guardar biblioteca de pinceles. Elegimos esta ubicación, se va a guardar en nuestro disco, le vamos a poner un nombre y le vamos a dar en guardar. Yo no voy a guardar porque ya tengo varios. Para abrirlo vamos a ir a las 3 rayitas, abrir biblioteca de pinceles, otra definido por el usuario y van a encontrar la lista de sus pinceles.
ejemplo, y aquí tengo uno que es Artista Brushes, que son pinceles que yo descargué de internet, que pues justamente se descargan como les acabo de mostrar. Básicamente tú vas a la biblioteca, los abres y ya tienes todos los pinceles que tú necesites. Por último voy a dar el repaso de la aplicación de texturas. Por ejemplo, la aplicación de texturas por granulado del programa. Recuerden, esta figura hay que duplicarse, control C, control F. Voy a checar aquí el grupo de esta capa para asegurarme de que de hecho sí está duplicada. Voy a seleccionar la figura de arriba, nada más le voy a hacer un clic, voy a ventana, transparencia, no, ventana degradado, voy a hacer clic a este primer icono, tipo degradado. Quiero este degradado en escala de grises, debe estar en escala de grises. Ahora sí, voy a ir a la opción de propiedades, seleccionando la figura por supuesto, y voy a ir a la opción que dice FX. FX es la abreviatura de efectos. Voy a hacer clic, voy a ir a textura, granulado. Me abrió esta ventana de previsualizado. Aquí por defecto viene normal, que parece ruido de televisión. Yo lo voy a dejar en punteado. Puedo elegir el contraste, la densidad del contraste de esta figura. Esto puede ser mucho mayor, como podría ser menor, ya depende de lo que necesites. Intensidad lo puedo dejar en un 60%. Quiero que el degradado llegue hasta toda la figura, o sea que esto cubra toda la figura. Y la voy a dar en OK. Como notaron, hay muchas texturas que se pueden aplicar de ladrillos, de azulejos, etcétera. Pero la verdad es que de preferencia hay que utilizar texturas que luzcan mejor, ¿no? O sea, que se vean más estéticas. Ahora esta figura la voy a seleccionar de nuevo, voy a ir a transparencias y la voy a poner en multiplicar. Al momento de que yo la pongo en multiplicar, pues se va a fusionar con mi modo de color. O sea, no quiere decir que estas figuras estén fusionadas, solo quiere decir que cambia su modo de fusión del color a 1 en relación al color de fondo. Le bajo la opacidad a 50 y ya, esta figura ya tiene un granulado. Ahora esta figura sigue sin estar agrupada, ¿no? Yo puedo seleccionar esta y la puedo mover. Entonces voy a agruparlo, para eso voy a seleccionar toda la figura haciendo clic y arrastrando. Clic derecho y agrupar. Una vez que yo agrupo, yo puedo seleccionar nada más haciendo clic sin problema y trasladando. Esta figura en sí no está fusionada porque yo de repente puedo darle otra vez en desagrupar y sin problema voy a poder mover las formas libremente. Sí necesitas a fuerzas que duplicar esta figura porque al momento de que tú vuelves este granulado en multiplicar, o sea, le pones multiplicar, pues se vuelve transparente de esta forma, como podrán notar. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa y voy a buscar una imagen de internet para que vean cómo es que eran las texturas. Por ejemplo, cómo aplicar una textura de madera a una figura de vector. Bueno, ya descargué esa textura de madera de internet, la voy a poner acá a un lado. Voy a crear la figura que le voy a aplicar. Voy a elegir que tenga un relleno. Y esta figura también la tengo que duplicar. Control C, Control F. Voy a ir a capas. Voy a ocultar la primera capa de esta figura. En este caso sí es al revés. En organizar, enviar al frente, la traigo al frente. Selecciono ambas figuras al mismo tiempo y con la ventana de transparencia le voy a dar en crear capa. Se creó la capa. Lo que hace este modo es que sustrae los blancos de los colores negros, ¿no? O sea, los blancos los ve como una selección positiva, una suma positiva, y los colores negros los ve como si fuera selección de restar, por así decirlo. En este caso esta figura no funcionó porque
pues era café, no era de escala de grises, entonces sí necesito una textura de escala de grises. A ver, voy a intentar de nuevo, seleccionando ambas figuras, le voy a dar en crear máscara, le voy a dar en invertir. Sí, esta figura no tiene suficientes escalas como para funcionar. A ver, voy a seleccionar esta forma, organizar, enviar detrás. Se la voy a poner en multiplicar, por ejemplo, y puedo notar, pues sí, que a esta figura le falta bastante. Entonces voy a buscar una textura que me funcione mejor, o esta textura, por ejemplo, lo que puedo hacer es convertirla en escala de grises en Photoshop, hacer la configuración de niveles, subiendo los tonos blancos, subiendo los tonos blancos, aumentando también los tonos negros para que funcione esta máscara. Pero básicamente es el mismo proceso, duplicas la figura, pero en lugar de tener las dos activas, desactivas una y dejas activa la que le vas a aplicar la máscara de recorte, para que esta forma pues se recorte, ¿no? Aquí está en suerte, voy a dejar normal. Bueno, encontré una que sí tenga esto de las escalas en blanco y negro y así sucesivamente, para que vean cómo funciona. Ahí está, lo seleccioné, ahora activo la de abajo, selecciono la de arriba, le pongo multiplicar y ya está, aplicado una textura de desgaste. Tururum. Como pueden ver, pues no es muy complicado. Y pues puede servirte para lo que necesites, digamos, bueno, para lo que se te ocurra. Sería todo por el momento. Nos vemos.